Si esta es la primera vez que vienes, te va a tocar como cuando llegas tarde a las movies. Es la última parte de la película y llegas al final. Sí, pero si quieres ver el resto de la película, las otras partes, o escuchar, por ahorita solo tenemos el audio, pero nuestra website es iglesiadecristoelfaro.com. Esta serie está basada simplemente en un principio. La clase 1 simplemente lo que dijimos es: Dios existe, Dios está aquí para ti. Es increíble poder realizar cuánto amor tiene Dios para nosotros, que tiene un deseo enorme de bendecirnos, de escucharnos, de cuidarnos, que lo único que espera es que vengas. Él está más dispuesto a bendecirnos de lo que muchas veces nosotros esperamos ser bendecidos. Y esto cambia todo. Reconocer que hay un Dios todopoderoso que nos ama y desea una relación cercana, cambiar nuestras vidas, transformarnos, y dice: aquí estoy, ven a mí. Hablábamos también en la primera clase de la idea de establecer un hábito de oración para aquellos que no oran constantemente, que un día sí, otro no. El reto en la clase 1 fue: establece un hábito de oración. Escoge un lugar, escoge una hora en la que te vas a apartar y vas a hablar con ese Dios que está aquí para ti. Hablamos en esa clase de establecer un hábito por 21 días. Se dice en los psicólogos que un hábito o un vicio se forma después de 21 días. Y si no tienes el hábito regular, esfuérzate. Vale la pena ir a Dios en oración para que Dios bendiga tu vida. Creo con toda sinceridad que muchos aquí van a ver milagros si hacen esto. Pero otros van a cambiar el corazón. Van a aprender la confianza y la fe que es caminar con Dios. Establece un hábito, por favor. Hablábamos en la clase 2, cuando Dios está hablando con Moisés, cuando están en el desierto de Parán. El pueblo está quejándose porque no tienen carne, están cansados del maná, que era el alimento de Dios. Y viene Moisés dudando con Dios. Y en esta conversación con Dios, Dios le dice: Moisés, existe, dice Números 11:23, ¿existe algún límite a mi poder? Y la respuesta de Moisés cambiaba todo. Tu respuesta a esta pregunta cambia todo. Si Dios te preguntara a ti directamente: ¿tú crees que existe algún límite a mi poder? Podrías decirle: no, no hay límite. O podrías decirle: ¿dudarías? Y esta pregunta determina tu fe. Y esta pregunta determina tu relación con Dios. ¿Es Dios más grande que tus problemas? ¿O son tus problemas más grandes que tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? A veces vienes a Dios como si fueras a un amigo que no puede hacer mucho. Y miras a Dios en el ojo de tus problemas. Vienes a Dios con dudas, con temores, con inseguridades, pensando que Él no puede ayudar. Esta serie para mí es lo que más ha cambiado. Ahora estoy orando más grande y más poderoso que antes. No estoy orando por las circunstancias. He dejado de orar por ver los problemas o las dificultades o las deudas o las dificultades de otros. Estoy orando con el dueño de todo, el más poderoso, el que tiene la solución a todos mis problemas y más. Y cuando vengo a Él, no vengo basado en qué situación tengo, vengo basado en quién es Él. Y eso cambia todo. La semana pasada hablamos, ¿se acuerdan? El título era Ora fuerte y ora siempre a través de tus problemas. No ores una vez o dos veces. Dice Santiago que el que es inconstante, dice, no crea que va a recibir nada. Y esa es una escritura que te dice: wow, si no soy constante y determinado en mi oración, dice Santiago, no vas a recibir nada. Contábamos la historia de esta mujer, Elizabeth Dabney. Ella y su esposo en los 20 fueron a Filadelfia a iniciar un ministerio. Las cosas iban mal en el ministerio y ella decidió hacer un pacto con Dios. Le dijo a Dios: Dios, prometo orar fuerte, seguido, seguro, 2 veces al día, por 1 hora cada vez. Voy a apartarme y dejar todo lo que esté haciendo y voy a orar fuerte hasta ver tu mano bendecirnos. Duró años orando. Al término de los años no terminó de orar hasta que vio la mano de Dios moverse en su ministerio. Una iglesia publicó la historia de esta mujer. Miles leyeron
la historia, en los 20. Y lo que ocurrió como resultado de eso es que 3 millones de personas, imagínate, 3 millones de personas le escribieron a ella preguntándole cómo oraste constantemente hasta ver la bendición de Dios. La clase de la semana pasada era ora fuerte y ora hasta que recibas la bendición. No pares de orar hasta que Dios te bendiga. El día de hoy vamos a hablar de orar es como plantar. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Orar significa que estás plantando y no necesariamente, para muchos la respuesta es inmediata. Para algunas cosas la respuesta es inmediata. En otras cosas la respuesta va a tardar. Va a tal vez ser un poquito más adelante. Y es importante esta clase hoy porque vivimos en la generación de lo quiero ahora. Esta es la foto de Vini cuando era niño. No, no es cierto. No es Vini, es Prisma. Pero esta es la generación donde vivimos hoy. Lo quiero ahora. Y no solo los chicos, los grandes. Aprovechando que mis hijos no están hoy, cuando mi hijo era pequeño, como a los 4 o 5 años, me decía, papi, llévame a McDonald's. Y yo le decía, sí, mi hijo, ahorita. Y él me decía, no, papá, ahorita es ahorita. Sí, por eso, ahorita. No, ahorita es ya. Deja todo, deja de hacer lo que estás haciendo. Vámonos a McDonald's antes de que cierren. McDonald's abría 24 horas. Pero ya, deja todo, no hables. Estás en el teléfono con alguien, ya, cuélgale. No quiero que sigas hablando, deja esa conversación, que se suicide, no le hace. Llévame a McDonald's, me urge. Es imperativo que tenga el juguete de la cajita. Se van a acabar. Esa es la generación donde estamos. Por eso orar es como plantar. ¿Se acuerdan quién fue a la primaria en México? Los que fuimos a la primaria en México. A lo mejor en otros países también tenían esto. Pero era una historia como en el libro de cuarto de primaria. Todavía me acuerdo de esta historia en el cuarto de primaria. Si te digo cuántos años hace de eso, descubres mi edad. Solo te voy a decir que fue hace algunos años. Hoy estaba hablando con mis hijos y les digo que la adolescencia me gustó tanto que ya le di 3 vueltas. Estoy empezando la 4ª. Pero en esa historia habla de un sultán, un sultán muy rico. Sale con su corte, dice la historia en la primaria, y va caminando por su país y encuentra a un anciano, un hombre muy mayor ya, y él, no digo como quién, pero anciano. Y este anciano estaba sembrando una palmera y plantaba esta palmera pequeñita, la estaba plantando, y el sultán le dice, señor, ¿para qué planta un árbol que usted no va a ver fruto? Estas palmeras tardan de 10 a 15 años en dar fruto. Usted obviamente ya no va a estar vivo para cuando esta palmera dé fruto. El anciano le contesta, sultán, mi padre plantó para mí, mi abuelo plantó para mí. Yo quiero plantar para los que vienen después de mí. Dice la historia que el sultán se maravilló de la sabiduría del anciano y le dio 100 monedas de plata. Y el anciano voltea a ver al sultán y le dice, ve, sultán, las palmeras, dice, tardan 15 años en dar fruto, pero la mía, el primer día ya dio fruto. Dice la historia que el sultán le dio otras 100 monedas de plata por la sabiduría. Y luego dice el anciano, mira qué increíble, las palmeras dan una vez al año fruto y la mía en un día dio 2 veces fruto. Y el sultán dice, vámonos de aquí antes de que este tipo me deje pobre. Orar es como plantar. Tal vez los frutos los ves tú, pero tal vez los frutos los ven tus hijos. ¿Cómo te gustaría, qué tal te gustaría que todo lo que tú le has pedido a Dios para ti, todo lo que tú has pedido a Dios, lo puedan recibir tus hijos, tus ancianos, ¿cómo se dice? Nietos? ¿Cómo sería que todo lo que tú has pedido los cosechen, lo que tú has sembrado en oraciones, lo cosechen ellos? ¿No te llenaría de alegría? ¿No sería como que, wow, yo mismo lo recibí porque lo recibió mi hijo? Vamos a hablar hoy de oración y vamos a hablar de Daniel. Daniel, el campeón de oración. Daniel había descubierto algo, hermanos, amigos, que tú y yo necesitamos descubrir. Había descubierto la clase de
relación que uno obtiene con Dios cuando uno ora fuerte y constante. Daniel descubrió que Dios escucha oraciones y bendice vidas. Y Daniel decidía orar fuerte, constante ante Dios. Y Daniel era un campeón de oración. Yo quiero aprender de hombres como él. Yo quiero aprender de hombres que transforman su vida a través de la oración. En Daniel 10, por favor. Daniel capítulo 10. Vamos a leer un poquito de este hombre. Daniel 10. Cuando Daniel oraba, él sabía a quién venía. Cuando Daniel oraba, él reconocía el poder de Dios. Y aunque estuvieran todos los problemas, en todas las dificultades, Daniel oraba reconociendo, Dios tiene el poder de cambiar y transformar cualquier problema, cualquier situación. Y venía Daniel a Dios de esta manera, con una oración fuerte. En Daniel 10:1 dice: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas, 21 días. Hablábamos de hacer un hábito de orar por 21 días. Este hombre pasó 3 semanas o 21 días en ayuno y oración, como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial. En otra versión dice: no comí nada sabroso. No probé carne ni vino, ni usé ningún perfume, que es nuestro equivalente a bañarnos. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigres, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. Dice la Biblia que Daniel estaba en oración fuerte. Y cuando ves a Daniel, la vida de Daniel, Daniel pasaba gran parte de su vida orando. En Daniel capítulo 6 dice que Daniel oraba 3 veces al día. Constantemente hacía pausas en su día, a pesar de estar muy ocupado, a pesar de ser uno de los hombres que dirigía el país. Él hacía 3 pausas cada día por 1 hora para ir a orar a Dios. ¿Qué otra cosa hacemos 3 veces al día nosotros? Algunos de nosotros hacemos eso más de 3 veces al día. Pues Daniel hacía esto 3 veces al día, con constancia. Daniel, y esto es lo que quisiera que aprendiéramos de esta serie. Hoy no termina la serie. Hoy el hacedor de círculos no termina, hoy inicia. Hoy inicia para nosotros y saber qué vas a hacer con lo que hemos escuchado todas las semanas anteriores acerca de orar a Dios, acerca de buscar con convicción, con fuerza, con confianza. Hoy no termina, pero hoy inicia en tu propia vida. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vas a cambiar en tu vida de oración cuando ores a Dios? No termina, pero empieza. Y Daniel oraba fuerte con una confianza, sabiendo que Dios estaba ahí, escuchándolo. Si anotas esta escritura en Santiago 5:16, no la voy a leer por cuestión de tiempo, pero Santiago 5:16 dice que la oración del hombre justo tiene mucho poder. ¿Hay algún justo por aquí hoy? Si eres justo, levanta tu mano, por favor, para darte un aplauso. ¿Algún justo por aquí? Bueno, déjate digo algo. En estándares humanos o en estándares divinos no somos justos, pero la Escritura dice que Jesús nos hace justos. Y Jesús dice que a través de su sangre cada cristiano es un hombre y una mujer justo. Por lo tanto, la oración de cada cristiano a través de la sangre de Jesús es poderosa. Y Santiago 5:16 dice es muy poderosa. Y no sé si tú crees eso de ti mismo. El problema es que tal vez tú no lo sabes. Déjate digo, la Biblia dice que a través de Jesús tu oración es muy poderosa. No vengas a Dios con oraciones mediocres, porque dice que es poderosa. No vengas a Dios basado en circunstancias, pero en su poder. La Biblia te permite venir a Dios con una oración poderosa. Eso es lo que está diciendo Santiago 5:16. Y Daniel lo sabía y buscaba estos tiempos con Dios. Pero no solo era Daniel el que lo sabía, y no solo era Daniel el que lo oraba. ¿Sabes quién más? En Hebreos 5:7. Fíjate quién más sabía lo que ocurría cuando nosotros orábamos poderosamente. Hebreos 5:7.
Dice, en los días de su vida mortal, Jesús, el Hijo de Dios, ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Cuando Jesús oraba, era fuerte y suplicaba con poder y con lágrimas, no oraciones mediocres. Hablábamos de establecer cada uno un hábito y salir, escoger un lugar donde tú pudieras estar solo con Dios, pudieras hablar fuerte a Dios, pudieras clamar fuerte a Dios. Jesús sabía esto. Y yo pensaba, si Jesús oraba así, ¿qué tal Joel Serna? Si Jesús, el Hijo de Dios, tenía necesidad de orar así, ¿qué tal yo? Esto para mí es una sacudida y me dice, Joel, no hagas oraciones mediocres. No vayas a orar como Padre Santo, gracias por el día. No. Decía que oraba fuerte y con súplicas y lágrimas, con confianza, con seguridad. Sabía que Dios podía bendecirlo. Por ahí traigo un cheque. Ahorita lo voy a regalar a alguien. En serio, tengo un cheque ahí por $1 millón. Tiene mi firma y dice el cheque $1 millón. ¿Quién lo quiere? Nadie lo quiere. Si llevas mi cheque al banco por $1 millón, ¿qué crees que te va a pasar? ¿Qué te van a decir en el banco? Te van a decir, van a ir a la mujer lo va a ver, la primera que va a hacer es como, va a ver la computadora, le va a hacer, te va a decir, oiga, no esté jugando. Pero, ¿qué tal si Bill Gates, Donald Trump, Oprah, te dan un cheque por $1 millón? ¿Tú lo agarrarías? ¿Quién quiere un cheque de Bill Gates por $1 millón firmado por él? ¿Quién lo quiere? Exacto, el que no levantó la mano es un mentiroso, ¿eh? Mira, si Bill Gates te da un cheque de $1 millón, arrebátaselo y ve al banco, porque ese tipo sí tiene la lana fácil para dártelo. Que yo no. Si yo te doy un cheque de $10, piénsala. Cuando vienes a Dios, vienes al que es dueño de todo. Cuando vienes a Dios, vienes sabiendo que Él tiene todo lo que necesitamos. No vienes a Joel Serna, vienes a Dios, que es el dueño de todo, y Él puede cambiarlo todo. Jesús, Daniel, oraban así y confiaban, Dios tiene el poder. Por eso oraciones mediocres no llegan a ningún lado. Si tú vienes a orar con mediocridad ante Dios, te vas a ir sintiéndote hueco y vacío, como que le hablaste al aire. Y si has orado así, sabes lo que hablo. Si te has ido alguna vez orando a Dios como que le hablaste al aire, seguramente la oración fue mediocre. Seguramente la oración fue sin fe, con duda, con temor, basado en circunstancias, y no se levantó ni del suelo. Ellos decían fuerte y a través de la prueba, porque Dios puede y va a bendecir de gran manera. Otra cosa que Daniel estaba haciendo en Daniel, los primeros 3 versículos, dice que estuvo ayunando por 21 días. Dice que no comió nada sabroso. Frutas y verduras crudas, dicen que era lo único que comió. Agua, frutas y verduras crudas. A lo mejor dices, oh, qué rico, sí se puede. Déjate, digo, lo acabo de hacer por 10 días. Es horrible. Quería tortillas, quería carne, quería tamales, quería tostadas. Es difícil. Pero Daniel ayunaba constantemente. Cuando ves en la Biblia hombres de oración, te das cuenta que el ayuno era una parte básica de su vida. Ayunaban, oraban, ayunaban constantemente. Yo siempre pensé que el ayuno era sacar un látigo y darte con él, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pero he descubierto con esta escritura que el ayuno, aunque es por cierto tiempo, específicamente qué es lo que no vas a comer, con un propósito, pero el ayuno es una forma de orar más alto, es una forma de gritar la oración, es ayunar y oración juntos de una manera más poderosa. Es doble oración con más poder. Nada más inspirante que una pancita vacía. Ay, cómo nos inspira una pancita vacía a arrepentirnos. Se dice, ay, tengo hambre, y eso promueve arrepentimiento y cambio.
El ayuno debe ser una parte integral y el ayuno es una parte que mueve y avanza el corazón de Dios. Si no ayunas regularmente, te animo a que lo hagas. Decidas tal vez una vez a la semana, tal vez una vez al mes. En Santiago las escrituras me las voy a brincar, en Mateo, perdón, me las voy a pasar. Mateo 6, puedes tú leerlas después. Pero habla de cuando ores y cuando ayunes. Habla de cuando ayunes como si fuera, no, si es que ayunas, si es que piensas en ayuno, pero dice, cuando ayunes, asumiendo que los cristianos ayunamos. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? No de tele, no de fútbol, no de novelas. Ayuno. El único ayuno, que veo yo en la Biblia es de comida. Y decimos, es que tengo diabetes. Está bien, cuídate, haz algo, pero deja de comer lo que te gusta. O sea, si tienes diabetes, o si tienes colesterol, o si tienes gastritis, puedes comer otra cosa. Éntrale a la fruta y la verdura. O sea, no tienes que malpasarte, pero la verdad, el ayuno debe ser una parte. Es una parte de gritarle a Dios nuestra oración. Vamos a continuar leyendo el versículo 4. Daniel tenía una relación personal, algo que nos anima a crecer, y el propósito de esta clase es esto, una relación personal. Daniel 10, 4, voy a leer por favor. Dice, el día 25 del primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio, su rostro resplandecía como el relámpago, sus ojos eran dos antorchas encendidas, y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de la multitud. En Apocalipsis capítulo 1, cuando está describiendo a Jesús, usa muchas de estas cualidades en él. Los que estudian la Biblia dicen que era Jesús o era Gabriel el que vino directamente hablar con Daniel. Qué increíble que viniera uno de ellos a hablar directamente. Es más, con el último de los ángeles sería increíble. Pero venir aquí a hablar con Daniel, y dice en el versículo 7, yo Daniel fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie estaba conmigo cuando tuve la visión. Yo creo que si quieres que Dios te hable, la manera más poderosa que si Dios te va a hablar es cuando tú oras solo. Cuando tienes una relación íntima, personal con Dios. En grupo, está bien orar en grupo. En pareja, está bien orar en pareja. Pero cuando tú solamente oras en pareja o en grupo y no tienes una relación personal con Dios, no vas a escuchar la voz de Dios. Si no tomas un tiempo especial para hablar con Dios, Dios no te va a hablar. Si dependes del grupo todo el tiempo, no vas a dejar a Dios que Él te hable. Es animante orar en grupo, es cierto. Pero ¿cuántas veces no has pensado, ay Dios, cómo ha tardado el que está orando antes que yo? ¿Cuántas veces no has pensado, ay, cómo le sudan las manos a este o a esta? ¿Cuántas veces no has pensado, ya deja de predicar, por favor? Pero cuando oras solo, personal, Dios te va a hablar. La visión más grande de tu vida la vas a recibir orando solo. Si no tienes un lugar, busca un lugar donde puedas orar. Busca un lugar donde puedas hablar claramente, con honestidad, con rectitud a Dios, y puedas expresar lo que tienes, miedos, dudas, inseguridades, necesidades, deseos, sueños, que lo hagas abiertamente, fuertemente, para que te puedas conectar con Dios. Esa es la idea de la clase. Lo que la clase quiere promover es que nuestra vida cristiana sea una vida de oración. ¿Cuántos milagros veríamos si oráramos más? Decíamos en las clases que ustedes, dice Santiago, no tienen porque no piden. Y a mí dice Dios, yo te quiero dar, pero pídeme. Te doy, pídeme. Pídeme. No tienen porque no piden. Que no sea por eso. Decíamos en la clase la semana antepasada que la tragedia más grande no son las oraciones no contestadas. La tragedia más grande son las cosas que no recibimos porque no oramos por ellas. Son las peticiones que nunca hicimos a Dios. De eso hablamos. Las bendiciones que no vemos llegar porque no las pedimos. Dios dice, yo quiero darte. Y Dios se va a manifestar en tu vida. En Marcos 1:35 puedes anotar esta escritura. Hablando otra vez
de Jesús. Dice Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar, antes de ocuparse en el día. Antes de empezar, tengo que ir a manejar, tengo que ir al mandado, tengo que llevar a los niños a la escuela, buscaba un lugar solo y aparte para poder comunicarse con Dios. La oración y el ayuno te permiten comunicarte con Dios. ¿Has estado perdido alguna vez? Sí. El lugar, piensa en el lugar más feo. ¿Qué lugar menos te gustaría perderte? ¿Qué tal Tijuana a medianoche en una de las colonias allá lejos? En una de esas colonias que se llaman Villalejos. ¿Qué tal el DF? En uno de los barrios más difíciles y peligrosos. ¿Qué tal Centroamérica, donde están las maras, por ejemplo? Perderte a medianoche, ¿cómo te sentirías perdido ahí? Perdido. Es más, todavía no llegan a hablarte, ya estás sacando el dinero y la cartera para dárselo al primero que te encuentres. Pues la oración es para que no estés perdido. El ayuno es para que no estés perdido. Si te sientes perdido, solo, sin Dios, sin esperanza, sin sueños, sin oportunidad de cambio, la solución está en ayuna, ora. Pero no ores una vez, no ores 2 veces, ora fuerte hasta que Dios bendiga. Dice, no tienes porque no pides, por eso no tienes. Y dice, el que no es constante no va a recibir nada. Ora fuerte hasta que recibas. Las visiones más grandes vienen cuando están con Dios. Te decía hace rato, orar es como sembrar. Versículo 8, vamos ahí. 10:8, versículo 10:8. Dice, nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro, me sentí totalmente desvalido. ¿Te has sentido así? Desvalido, vencido, con miedo, como que Dios. ¿Por qué crees que hay tantos suicidios en el mundo? ¿Por qué hay tantas situaciones de suicidio? La gente llega a este punto, sentirse totalmente solos, sin esperanza. Y al suicidio le llaman la puerta fácil, la puerta falsa, pero es una salida. Falsa, pero salida. Y dice Dios, hey, ven a mí. No tienes que usar esa puerta fácil o esa puerta falsa. Entre adolescentes el suicidio está creciendo enormemente. Está multiplicándose en adolescentes. Y cuando les preguntas a los papás dicen, nunca me imaginé, nunca lo pensé. Y el suicidio aumenta y aumenta porque la gente se siente sola, sin esperanza. Continuamos leyendo, por favor. En el versículo 8. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro, me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oí, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis hombros, sobre mis manos y rodillas, y me dijo, levántate Daniel, pues he sido enviado a verte. Me encanta esta siguiente parte, dice, tú eres muy apreciado en el cielo. Así que presta atención a lo que voy a decirte. Eres muy apreciado en el cielo. ¿Por qué? Porque eres un hombre de oración y de ayuno. Eres muy apreciado en el cielo. Mira, Daniel era parte yo les decía a los hermanos, era parte del club especial en el cielo. Cuando Dios hablaba de Moisés, decía que Moisés era el hombre más humilde. Cuando hablaba de Abraham, decía que Abraham era el amigo de Dios. Cuando hablaba de Juan el Bautista, decía que ningún hombre había sido como Juan el Bautista. Cuando hablaba de Daniel, decía, eres muy apreciado en el cielo. Qué increíble es eso.
Y luego continúa diciéndole más adelante. Dice, en el 11 dice, en cuanto aquel hombre me habló tembloroso, me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí durante 21 días, los mismos que tenía orando y ayunando. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé ahí con los reyes de Persia. Pero ahora he vuelto a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Está Daniel orando en este lugar. Está orando, dicen en Daniel capítulo 6 que cuando él oraba, se ponía de rodillas, abría las ventanas de su cuarto 3 veces al día y miraba hacia Jerusalén, la ciudad santa. Si tú sabes dónde estaba, este era el área perdón, de Babilonia, donde había sido conquistado. Babilonia era el lugar que ahora le llaman Irak. En ese país, lo que hoy soy Irak, en aquel tiempo era Babilonia. Y Daniel está orando en este lugar con las ventanas abiertas, de rodillas, mirando al cielo. Yo me pregunto, ¿por qué de rodillas? ¿Qué tiene que ver la pose en la que uno ora? Creo que mucho. La actitud con la que uno ora tiene mucho que ver. Era una actitud de humildad, de rendición y de reconocer a quién estaba orando. Y se puso de rodillas ante Dios. Dice que abría la ventana. ¿Por qué la ventana abierta? ¿Que Dios tenía problemas de oído para no escucharlo si la ventana estaba cerrada? ¿Por qué la ventana abierta? ¿Sabes por qué? Porque Daniel tenía una visión hacia su ciudad. Sabía bien lo que estaba pidiendo. Sabía bien qué esperaba, cuál era su visión. Hace unos días di una hojita que decía oraciones grandes. ¿Por qué oras? A veces no recibes porque no sabes ni qué quieres. Pides cosas que ni sabes que quieres. Crees que quieres porque tu comadre tiene uno. Crees que quieres uno porque tu vecino tiene uno. Y pides cosas que ni sabes. Y cuando las tienes dices, qué caro salió esto. Pero te animo a que fijes bien qué quieres. ¿Cuál es la bendición de Dios que quieres para tu vida? ¿Cuál es la bendición de Dios que quieres para tu matrimonio? ¿Cuál es la bendición de Dios que quieres para tus hijos? ¿Qué quieres de Dios? Si no sabes qué pides. Tal vez por eso no pides. Porque no sabes qué quieres. Determina, fija, ¿qué es la bendición? Y Daniel dice que oraba con la ventana y veía hacia Jerusalén. ¿Sabes por qué te digo que orar es como sembrar? Porque lo que Daniel estaba orando, él no le iba a tocar verlo. Él estaba orando por el futuro, un futuro del que él no iba a ser parte. Una renovación y reconstrucción de una ciudad a la que él nunca regresaría, pero él oraba por el futuro. En ese futuro, ¿sabes quiénes estaban? Estábamos tú y yo en ese futuro. En Juan 17 la Biblia dice que Jesús ora por los que han de venir después. Tú y yo hemos de venir después. Y ya Jesús oraba. Tú y yo somos el resultado de esa oración. Tú y yo somos el resultado de otras personas que oraron en el pasado por nosotros. Después de muchos años encontré al hombre que estudió la Biblia conmigo. Se movió de ciudad y le perdí el contacto por muchos años. Y este hombre oró por mí por muchos meses. Oraba, me buscaba, iba por mí al trabajo. A veces llegaba al trabajo y decía, ahí está ese gringo otra vez. Es un americano de ojos azules que hablaba muy poquito español, pero que me quería mucho. Y lo encontré otra vez y le dije, gracias, le dije. Se llama Brent, gracias por orar por mí. Gracias porque tú hiciste lo que nadie más. Mantuviste orando, mantuviste buscando, mantuviste ayunando por mí. Brent oró y ayunó por mí como otros oraron y ayunaron por ti. ¿Sabes qué me dijo Brent cuando hablé con él después de por lo menos 12, 15 años sin hablar con él? Me dijo, ¿sabes qué, Joel? Necesitaba que me dijeras eso. Y empezó a llorar. Necesitaba que me hablaras y me dijeras que estabas agradecido. Porque estoy pasando un tiempo tan difícil que siento que mi vida espiritual es un fracaso. Me dijo, siento que no voy a ir al cielo. Y cuando un cristiano pierde la fe que va a ir al cielo, se acaba todo.
Cuando un cristiano duda que va a ir al cielo, se acaba todo. Ya no eres un cristiano. Te vuelves un muerto caminando. Cuando has dudado que vas a llegar al cielo, a la relación con Dios, porque la meta de nuestra fe es estar allá con Dios. Cuando un cristiano duda, se vuelve un muerto viviente, como los que están en la televisión. Esos son un reflejo, un zombie de los muchos que hay caminando. De las muchas personas que caminan por la vida a ver qué es lo que la vida les trae ese día. Caminando a ver lo que pase ya hoy, lo que sea. Venga. Y me dijo él, gracias porque lo necesitaba. Y desde entonces estamos hablando muy frecuentemente. Oramos por teléfono, hablamos por teléfono. Él vive en North Dakota. Y es un hombre que por su oración cambió mi vida. ¿Qué tal tú? ¿Por quién estás sembrando hoy? ¿Estás sembrando para que alguien más coma? ¿O nomás estás comiendo de lo que otro sembró? ¿Te estás alimentando del pasado, de lo que otro sembró para ti? Y ya no comes, ya no siembras para el que viene. Estás creando fe para alguien. Estás dándole fe a alguien con tu vida, ¿o no? Estás provocando que alguien desee acercarse a Dios, ¿o no? Estás sembrando para tus hijos, o tus hijos dicen, no, como mi papá yo no, como mi mamá yo no. ¿Estás sembrando fe para la siguiente generación o estás dando un ejemplo de mediocridad? ¿Para quién estás sembrando? Orar es como sembrar. Cuando tus hijos te ven, que entran de sorpresa al cuarto, ¿te ha pasado eso, no? Los míos a veces ni tocan. ¡No! ¡Espérate, espérate! ¿Qué te encuentran haciendo? ¿Qué es lo peor que te han encontrado tus hijos haciendo cuando abren el cuarto, sin tocar? ¿Algo que te daría vergüenza que dijeran? Algo que te daría, wow. Con Daniel, cuando llegaron estos hombres a buscarlo, dice que en Daniel 6, hicieron un decreto que dijeron, Darío, que nadie le ore a nadie más que a ti. Porque estos hombres sabían que Daniel era un hombre que amaba a Dios. Tenían envidia de Daniel. Tenían envidia de cómo Dios lo bendecía. Y decidieron hacerle al rey, le lavaron el coco al rey, le dijeron, rey, haz un decreto para que solamente a ti te oremos. Porque tú eres una divinidad. ¿Y a quién no le gusta que le digan que eres divino? ¿A quién no le gusta que le digan eres divina? Y el rey dijo, me dijeron divino y divina, adelante, órenme a mí. Y ellos sabían que Daniel iba a orar a Dios. Fueron a buscarlo, no porque se estuviera escondiendo. Ellos sabían dónde estaba. No fue difícil encontrarlo. Y cuando abrieron la puerta sin tocar, porque dudo mucho que, toc, toc, ¿hay alguien por ahí? No. Cuando abrieron la puerta, ¿qué encontraron? Daniel de rodillas, clamando a Dios. Si tocan tu puerta, si abren tu puerta, ¿qué te encuentran haciendo? ¿Te han descubierto orando? ¿O te han descubierto viendo algo o haciendo algo que no debería hacer? Y dice que Daniel oraba de esta manera, sembrando por nosotros. Orar es como sembrar. Tal vez tú no vas a ver los frutos, pero yo quiero animarte a que siembres por la siguiente generación, a que siembres por otras personas. Siembra para que otros se alimenten en la fe. No seas egoísta, no seas flojo, no seas orgulloso. Siembra para que otros puedan comer y alimentarse en la fe. Orar es como sembrar. Déjame el cambio. ¿Puedes cambiarle a la siguiente, Rubén, por favor? Gracias. Algo le pasó al lado. En Hebreos 4:16, quiero terminar con esta escritura. Gracias. Quiero compartirte esta escritura para terminar. Dice, es Pablo que dictó esta carta, dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Acerquémonos confiados en el momento que más lo necesitamos. Puedes estar en el momento más negro, más solo, más triste, más terrible de tu vida, en medio de la angustia y los problemas y la inseguridad más grande, con el vacío más grande, sintiéndote que tu vida es inútil o que no hay una razón. Dice, acércate a Dios confiadamente. Me encanta esta palabra porque en el idioma original de la Biblia, en hebreo, esta palabra confiadamente quiere decir con honestidad. Quiere decir que cuando venimos a Dios puede ser honesto, recto, abierto, puede ser real y Dios aprecia
la humildad con la que alguien viene realmente a buscarlo y decir, necesito de ti, ayúdame, necesito de tu amor y tu bendición y tu poder. Acercarte a Dios confiadamente. Orar es como sembrar, porque estás sembrando para ti, pero para otros que vienen después de ti. Que Dios te use para bendecir a otros. Que Dios te use para que otros lo conozcan a través de tu vida. Que Dios te use para que tus hijos, nietos, sobrinos, primitos puedan decir, wow, gracias a la fe de, estoy aquí. Gracias a la fe de Brent Stevens estoy aquí. Ni me conocía. Yo creo que ni le caía bien. Pero su fe, Dios la usó para salvarme. Vamos a terminar en una oración. Vamos a tener una canción ahorita. Después de la canción los animo a pasar a la parte de atrás. Vamos a tener un bautismo. Gustavo Morán se bautiza el día de hoy. Vamos a cantar y luego nos vamos a ir a la parte de atrás. Vamos a orar, por favor.